noches a todos, bienvenidos a nuestro canal. Todo tiene que ver contigo, un canal dedicado a que hablemos sobre los temas relevantes que tienen que ver con todos nosotros. Esta noche nos acompaña Néstor Quijano. Néstor, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, Luis Felipe. Bueno, tal como lo habíamos comentado en uno de los primeros capítulos, pues nosotros nos conocimos en una empresa donde definitivamente sucedieron muchas cosas a las cuales no le pusimos cuidado o teníamos una venda puesta para no ver las señales que se presentaron allí. Vamos a hablar precisamente sobre esas señales que para todos resultan importantes, ya que no solo sucede en esta empresa, sino sucede en muchas a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, pues yo creo que una de las primeras señales cuando uno llega a un sitio de una empresa es ver su nombre, ver su logo. ¿Tú encontraste algo de eso, Luis Felipe? Sí, muchas cosas interesantes. Entonces, antes de comenzar el capítulo de hoy, señales que indican que las cosas van de mal en peor en tu empresa. Vamos con la intro y empezamos. Bueno, tal como lo decía Néstor, había muchas señales en la empresa donde nosotros trabajábamos, básicamente señales que indicaban abiertamente que las cosas no estaban funcionando bien, que las cosas iban de mal en peor, y desafortunadamente los colaboradores de las empresas, porque no solamente ocurrió en esta empresa, ocurren en muchísimas empresas, no nos damos cuenta de esas señales que nos muestran día a día qué es lo que está ocurriendo. El programa del día de hoy es básicamente mostrarles a ustedes ese tipo de señales para que todos las tengamos claras, y de ahora en adelante todas las personas que nos siguen y están suscritas y le dan clic a la campanita para estar atentos a todos los videos que nosotros subimos a diario en nuestro canal, tengan esa herramienta para darse cuenta cuando empiezan a fallar las cosas en una empresa. Entonces, como Néstor nos decía antes de la intro, una de las principales o de los principales temas que eran muy evidentes era el tema visual, la publicidad visual de la empresa. Y uno a veces da por descontado que eso sea una señal, y es una primera señal que indica muchas cosas. Entonces, no sé si recuerdan esto, pero pues les contamos a todos ustedes. La empresa no tenía un solo logo, ni un solo banner con su nombre o algo que indicara que la empresa existía en el sitio físico donde nosotros laborábamos. Uno llegaba, encontraba una puerta de vidrio que no tenía ningún tipo de señal, un recibidor, o como se dice en Estados Unidos, un lobby de acceso, donde había una persona que permanentemente cambiaba. Nunca había una persona fija, como pudiésemos decir un conserje o una persona que recibía, o una secretaria en el main room que recibía a las personas en ese pequeño lobby, sino que siempre que uno llegaba o encontraba a alguien o no encontraba a nadie. Y si uno llegaba a esa oficina y miraba esa puerta, pues no tenía ni idea qué se desarrollaba en esa área, porque pues no había un solo logo ni un banner que indicara que ahí existía esa empresa. Y eso es una primera señal. Néstor, comentarios sobre ese punto. Sí, pues la verdad, nunca se encontró recepcionista. En ocasiones se colocaba ahí una persona que era como encargada por alguien que no sabíamos quién, para llevar como el conteo del ingreso de las personas, pero todos los días cambiaba o permanentemente cambiaba. Entonces no había recepción. Ya después se inventó una planilla
donde uno anotaba su nombre y su hora de llegada y cuando salía anotaba la hora de salida, pero no había ningún tipo de control sobre eso. Otro que definitivamente estaba ahí es que había gente de todas las disciplinas, o sea, había contadores, había gente de recursos humanos, ingenieros, había gente administrativa, pero que en realidad no se tenía ninguna organización que uno pudiera decir el gerente es este, el subgerente es este, los terceros al mando son estos y todo el personal está dirigido por tales personas. No existían ese tipo de señales allí. Sí, así como lo dice Néstor, otra de las señales o una señal también muy importante que ustedes pueden detectar en sus empresas cuando vean que las cosas no están funcionando bien o que desde el principio no funcionan bien es que no hay una estructura jerárquica dentro de la empresa definida. Uno llega y le indican que existen ciertos cargos dentro de la empresa, entonces les pueden decir hay un director, hay un gerente financiero, hay un gerente comercial, hay un gerente operativo, pero en sí mismo no hay una estructura. Entonces en ninguna parte van a encontrar ustedes un mapa o un organigrama de la empresa. Ustedes ven que permanentemente se cambian los nombres de los cargos sin ningún sentido, que no existe como tal un área de recursos humanos, y pues eso definitivamente es una señal. Desafortunadamente, como les digo, cuando uno ya está en el rol en el que uno está trabajando y se mete uno de lleno en su trabajo, pues esas señales a veces pasan desapercibidas y eso es lo que básicamente ocurre. Ese también era un punto muy importante, y es que estructura organizacional nunca hubo ni había en esa empresa, y sin embargo, si la empresa se comparaba con los números que manejaba y la cantidad de proyectos, pues era imposible que no tuviera una estructura organizacional, porque desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista del número de proyectos era tan grande que pues no se le pasaba a uno por la mente que no tuviera una estructura organizacional. Segunda señal, una señal muy importante, ténganla en cuenta ustedes, no olviden darle clic a la campanita para estar atentos y tengan presente y anoten esa segunda señal que es muy importante. Néstor, vamos con la tercera señal. Bueno, no, pues además de esa señal, tal como lo decía Luis Felipe, es que nosotros pues llegamos a ocupar unos cargos medio altos dentro de la empresa, y dentro de esos medio altos pues uno ve qué es lo que está haciendo la empresa, y la empresa en ese momento tenía muchos contratos, o sea, tenía contratos por casi $250 millones de pesos, y pues eso era muy llamativo. En un principio uno dice, bueno, una empresa sólida y aquí pues vamos a ejercer como se puede, pero definitivamente pues son señales grandes. La otra ya cuando comenzamos a trabajar es que cuando salíamos de la ciudad a las ciudades donde se tenían los proyectos, regularmente no había viáticos previos, sino uno tenía que ir a correr con los costos de su viaje, y al regreso o antes de salir incluso del sitio realizaban la consignación o la transferencia para que uno pudiera cancelar sus cuentas. Entonces, sin viáticos previos, salía uno y llegaba a los sitios con sus propios recursos. Adelante, Luis Felipe. Sí, esa es otra señal, pues ya que empezaban ya a verse señales ya muy evidentes. Esto es una señal muy evidente, donde pues por el tipo de negocio que desarrollaba esta empresa, pues era necesario que muchas personas realizaran constantemente viajes a diferentes lugares y zonas del país, y pues era o se observaba mucho esa práctica muy informal de la empresa, donde le decían pues a los colaboradores, usted necesita ir a un sitio X, desplazarse a un sitio X y estar 1, 2, 3, 5 días, una semana en ese sitio, pero
utilice sus propios recursos para desplazarse y para sostenerse en ese sitio, y cuando usted regrese nos entrega un listado de cuáles fueron sus gastos y nosotros procedemos a reembolsárselos. Hasta ahí no hay mucho problema porque muchísimas empresas operan de esa forma, ¿sí? Debido pues a temas financieros donde no se alcanza a entregarle al servidor o al colaborador el dinero antes del viaje que se requiere. Pero lo que ocurría y lo que confirmaba esa señal de que algo no estaba funcionando es que cuando uno retornaba, o cuando ustedes retornen de estas empresas y tengan un listado de gastos que están teniendo, pues obviamente ustedes que esperan, que ustedes entregan ese listado de gastos que tuvieron durante su comisión o durante su viaje, y en poco tiempo les sea reembolsado. ¿Qué ocurría? No se reembolsaba. Pasaba una semana, transcurrían 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, 6 semanas y no recibían el reembolso. Y es una práctica que se fue acentuando en dilatar el tiempo de reembolso de esos recursos, a tal punto que ya uno realizaba un viaje y podían transcurrir 3 y 4 meses sin que recibieran reembolso de esos gastos. Entonces ténganlo muy presente, es una señal muy diciente ya de que algo no está funcionando bien, y que eso que no está funcionando bien está empezando a afectar las finanzas de la empresa. Esa es la tercera señal, ténganla muy presente, y es una señal que nos empieza a indicar ya que las cosas ya sí están empezando a ir por muy mal camino. Néstor, siguiente señal. Bueno, pues la siguiente señal, y yo creo que es la que comienza a hacer mella en el proceso económico de todos sus trabajadores, es que inicialmente se había pactado, como lo pactan en algunas empresas también, el pago una vez terminado el mes en los siguientes 5 días hábiles. Pues no es muy regular, pero así se pactó con ellos. Pero ya después eran 6 días, 7 días, 10 días, 15 días, 20 días, y ya Luis Felipe les contará más al respecto. Sí, este es la cuarta señal, es una señal ya que sí ya nos indica que no hay una planeación financiera. Y básicamente en qué consiste, y es una señal ya que les debe generar a todos ustedes una gran alerta. Y es que se empiecen a generar políticas de pago de los salarios a los trabajadores fuera de los tiempos que por ley están establecidos en sus países o en Colombia, específicamente hablando de nosotros que estamos acá en Colombia. Y es básicamente lo que tiene que ver con que las empresas empiezan a definir unos periodos de pago posteriores a las fechas laboradas por los trabajadores. Entonces acá se empezó a tener esa particularidad, y es que pagaban durante los 5 días siguientes a finalizar el mes. No es muy normal que una empresa de la envergadura de la que era esta empresa, una empresa que se tiene que considerar como una gran empresa, le diga a sus trabajadores que les va a pagar su salario posterior al cumplimiento del tiempo laborado mes a mes. Y eso, nuevamente como en la señal anterior, es una práctica que se fue acentuando. Entonces, inicialmente, muy juiciosamente, pagaban el 5.º día después de haber completado el mes, pero con el tiempo ese 5.º día se convertía en 6.º día, 8.º día, 9.º día, 10.º día, 15.º día. Cuando ustedes vean que eso empieza a ocurrir, tienen que
levantar las manos, hacer un stop, un pare y decir aquí ya sí algo está empezando a funcionar mal. Porque eso qué significa que no existe una planeación presupuestal clara sobre los costos que la empresa requiere para el mantenimiento de su personal. Esa es una de las señales más importantes y una de las señales que más les puede demostrar a ustedes que las cosas están funcionando mal. Néstor, a partir de ese momento las cosas empezaron a funcionar mucho más mal de lo que ya estaban, ¿no? Claro, ahí nos dimos cuenta que no existía esa planeación, no existía esa administración, no había un flujo de caja que nos permitiera estar seguros de que una vez cumplido el pago de este mes, el próximo llegaría. No había nada que nos indicara que fuera a llegar en los próximos, o sea, terminado el mes 5 días después, no había ninguna señal de estas. Otra señal es que los mandos medio altos, ya que no había estructura organizacional, los mandos medio altos se dedicaron a embolatar al personal y nos decían a todos nos decían que no nos preocupáramos, que ya viene, que el dinero está, que ya van a consignar, que yo no sé qué. Entonces esos mandos medio altos también se dedicaron a embolatar al personal. Siga usted, Luis Felipe. Sí, esa es una quinta señal donde ya se podría ya como corroborar lo que ya uno va planteando que puede estar ocurriendo con las 4 señales anteriores, y es básicamente que ya no se cuenta con una liquidez suficiente para soportar la operación mensual de una empresa de muy gran envergadura como la empresa en la que nosotros estábamos y en la que muy seguramente muchos de ustedes se encuentran en este momento, están empezando a sentirse identificados con todo lo que nosotros les estamos diciendo. Por eso les decimos que tienen que hacer un stop y hacer un análisis de todas estas señales. Esa señal es muy importante porque efectivamente empieza a no generarse unos pagos de una forma periódica y recurrente como suele ocurrir, sino que se empiezan a dilatar con el tiempo y se le empieza a indicar al personal que sí existen los recursos, pero que están generándose problemas de tipo externo que impiden que se hagan esos pagos en los tiempos que son. Esta es una señal también muy muy importante, donde ya uno ya tiene que empezar a tomar decisiones, que es básicamente lo que uno, por estar en el proceso de trabajo permanente, ¿sí?, totalmente interiorizado con su trabajo y demás, pues no lo hace porque no siente que eso sea un tema que le pueda estar afectando en muy corto plazo el recibir sus ingresos de forma adecuada. Siguiente señal, Néstor. Bueno, pues la siguiente señal tiene que ver con infraestructura. La física estaba bien, pero no había sistemas informáticos, no había un buen sistema contable, la contabilidad siempre estaba atrasada, nunca estaban las cuentas al día, no había cómo hacer pruebas de su contabilidad, pruebas de sus estados financieros mes a mes, sino que todo eso estaba atrasado, siempre se veía arrumes de documentos contables sin causar. Así es, y pues obviamente ahí es cuando ya uno tiene que empezar a hacer un análisis de en dónde estoy y para dónde voy. Y aquí podemos hacer un stop en este programa que estamos desarrollando el día de hoy, para hacer una reflexión sobre en qué momentos en el que uno debe empezar ya a hacer un análisis tanto con sus compañeros como de forma interna sobre qué es lo que está ocurriendo en la compañía en la que uno trabaja. Y básicamente es que una empresa en la que uno se da cuenta que tiene un presupuesto de aproximadamente unos $50 millones al año, no es una empresa pequeña para los países latinoamericanos como en los que nosotros nos encontramos. Entonces
pues darse cuenta uno que una empresa que tiene un presupuesto de $100 millones al año y que no cuenta con sistemas informáticos que soporten la operación de la empresa desde el punto de vista administrativo, financiero, contable, recursos humanos y demás, pues algo tiene que estar mal. Es una empresa, si ustedes están en una empresa que factura o que tiene planteado facturar $100 millones al año, pero ustedes ven que no cuentan con un sistema contable que soporte la operación contable de la empresa, ni que cuenta con un sistema financiero, ni que cuenta con un sistema informático comercial. Y adicionalmente a eso no cuenta con un sistema que le permite respaldar la operación del recurso humano de la compañía, sino que todo se hace con un software básico como lo pudiera estar ejecutando una empresa pequeña o una empresa que recién está empezando, pues algo tiene que estar funcionando mal, porque es imposible que una empresa que opera recursos por $100 millones en un año pueda hacerlo de una forma eficaz y eficiente y en los tiempos que son y llevando el control que es requerido sin utilizar software informático, sino solamente los software básicos que puede utilizar cualquier persona para desarrollar un trabajo desde el punto de vista personal. Eso básicamente es ya un tema en el que uno tiene que necesariamente sentarse con sus compañeros de trabajo. Yo debía haberme sentado con Néstor, con mis otros compañeros de trabajo y sentarnos a hacer una charla amena y una charla seria en la que debimos haber discutido esos temas. Tenemos una compañía que tiene una serie de recursos muy grandes y vemos que no utilizan ningún sistema, algo está mal. Y eso nos va a llevar a generarnos problemas a nosotros en un futuro. Eso es lo que nosotros, Néstor y yo, les decimos a ustedes que tienen que empezar a definir y a revisar. Se tienen que anticipar a lo que pueden estar ocurriendo en ese tipo de empresas como en la que ustedes en este momento pueden estar. No olviden darle clic a la campanita para que muchos más videos como estos les puedan servir y podamos seguir creciendo muchísimo en este canal. Néstor, ¿tienes alguna otra señal que nos quieras compartir? No, es que son muchas, quedan muchas señales. Yo sé que el tiempo es corto en internet, quedan muchas señales. Una señal importante es que la empresa tenía entre sus directivos a 3 hermanos, pero había conflictos. Entonces 3 hermanos con rivalidad de familia que definitivamente pues no llevaban todos la misma visión de empresa. Mientras unos querían, los otros no. Entonces, esa es una señal grande. Y lo otro, también hablando de familia, es que la administración total de la empresa se delegó también en una persona de la familia sin experiencia. Puede que haya tenido la preparación, pero no tenía la experiencia para un negocio como el que estaba afrontando esta empresa en ese momento. Sí, pues básicamente es un tema que puede, pues suena normal y es normal que haya empresas que son empresas y existen de hecho muchísimas empresas alrededor del mundo, miles de empresas que tienen su operación corporativa a través de miembros de la familia. Eso no tiene ningún inconveniente ni tiene por qué generar ningún tipo de alerta sobre que las cosas pueden estar llegando a estar mal. Lo que sí tiene que preocuparnos a todos los colaboradores que trabajamos en ese tipo de empresas es cuando desde las directivas de esas empresas, que son los dueños o que suelen ser los dueños de las mismas, se observa o los colaboradores observamos y presenciamos rivalidades entre ellos mismos. Qué pena, pero se presentan esas rivalidades entre ellos mismos
Y uno se da cuenta, o todos los colaboradores se empiezan a dar cuenta, que esas rivalidades cada vez se acentúan. En la medida en que esas rivalidades se acentúan y empiezan a ser cada vez más evidentes, más fuertes, más complejas, pues es una señal de alerta. Es una señal de alerta de que es una empresa que no va en una curva ascendente, que va en una curva descendente, porque eso no va a llevar a la empresa a nada bueno en el corto ni en el mediano plazo, porque ahí ni siquiera es hablar del largo plazo, ahí no vamos a poder llegar al largo plazo, Néstor. Es una empresa que si desde sus dueños y desde sus directivos se empiezan a sentir ese tipo de rivalidades y uno se da cuenta como colaborador que se acentúan con el tiempo, pues algo no está funcionando bien, las cosas van de mal en peor en la empresa y como les digo, es una gran señal de alerta. Es una señal de alerta muy muy grande. Siguiente, Néstor, sigamos avanzando en las señales que nuestros seguidores están bastante... La siguiente también tiene que ver con familia, y es que la persona encargada de las compras definitivamente no tenía la preparación para afrontar los negocios tan grandes que requerían los proyectos que se estaban ejecutando. Se debían realizar compras en el extranjero de equipos especializados y no se tenía ni el conocimiento ni se contaba con el apoyo, o puede que hayan conseguido el apoyo técnico, pero no tenían idea de cómo se realizaba el negocio en el extranjero para la adquisición de todos estos bienes. Entonces, ese desconocimiento también llevó a que no se pudiera cumplir con esos suministros a tiempo y que los proyectos comenzaran a caer por causas también desde el departamento de compras. Ese es un factor importante. Sí, y de esto, precisamente, Néstor, hablando, podemos hacer otro video en el que abordemos el tema de cómo llevar a cabo una planificación exhaustiva del desarrollo de un negocio. ¿Por qué? Porque lo principal para el desarrollo de un negocio y el éxito de un negocio y que un negocio le genere rentabilidad a quien lo va a desarrollar es una planificación. Cuando uno está en una empresa, y es un tema también de reflexión, cuando uno está en una empresa y esa empresa uno se da cuenta que su planeación desde las directivas no se tiene en consideración para el desarrollo de los negocios, es tanto una empresa que no va a tener un resultado positivo desde el punto de vista económico para sus socios, y tampoco es una empresa que va a crecer. Y en ese sentido es importante que las personas que participan en los cargos directivos de las empresas sean personas que tengan las capacidades requeridas para sacar adelante los procesos y para poder planificar desde sus áreas la operación que llevará a que los proyectos terminen de forma eficaz y en los tiempos que son requeridos. Entonces, eso es básicamente una señal de alerta cuando uno ve que en una empresa, y cuando ustedes, todos los suscriptores y todas las personas que nos están viendo, revisen que en su empresa hay personas que están en los cargos más altos y directivos, y los mismos colaboradores se dan cuenta que son personas que no tienen las capacidades requeridas para estar en esos cargos. Eso es una señal de alerta que va a llevar a la empresa a que no tenga los resultados esperados, y muy seguramente es una empresa que empieza a entrar en una curva descendente, y hay que salir lo más rápido o lo más pronto posible de ese tipo de empresas. Y bueno, tenemos muchísimas más señales. Desafortunadamente, Néstor, el tiempo se nos está acabando, pero pues creo que ha sido un ejercicio muy, muy productivo para todos nuestros seguidores, para todas las personas que nos ven, y que les va a servir muchísimo a todos en adelante para tener claridad sobre en qué momento parar y en qué momento hacer un stop, un alto, revisar, analizar y tomar decisiones que
muy seguramente van a impedir que en un futuro se presenten problemas de liquidez para cada uno de los colaboradores o problemas desde el punto de vista contractual sobre los cargos o las labores que están desempeñando en cada una de las empresas. Entonces es básicamente este video, lo queríamos hacer y ya para finalizar es como darles ese consejo y mostrarles esas señales que cuando las vean tengan la seguridad de que es porque las cosas no van bien en esas empresas y tienen la posibilidad de rápidamente reacomodarse ustedes para evitar después estar en una situación bastante compleja, bastante complicada para ustedes y para sus familias. Néstor, unas palabras finales para despedir este programa el día de hoy y seguimos atentos. Y antes de que nos des tus palabras a todas las personas que nos están viendo, nuevamente les decimos por favor darle clic en la campanita para estar al tanto de todos los videos que nosotros vamos subiendo. Néstor, palabras finales y con esto pues terminamos nuestro programa el día de hoy. Bueno, pues definitivamente pues queda un compromiso y el compromiso es hacer un video aportando todo lo contrario a lo que vimos hoy. Entonces hacer un video aportando una buena planeación, una buena programación, un buen flujo de caja, cómo se hacen, cómo se elaboran y cómo lo pueden implementar ustedes en su empresa y cuáles son los parámetros que se manejan en cada uno, que es lo más importante que se debe ver en cada uno de estos aspectos. Entonces quedamos en deuda un próximo video para hacer todo lo contrario a lo que vimos hoy y para poder colaborar en sus empresas para que la empresa pueda salir adelante. Gracias Luis Felipe, pues los esperamos en un nuevo video y ya saben, todo tiene que ver contigo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden, todo tiene que ver contigo, todo está conectado, todo, el universo, la tierra, las estrellas, nosotros, todos estamos conectados y todos tenemos que ver con nosotros, todos tenemos que ver contigo. Nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. Felicidades.